No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir. Algunos periodistas dicen que nosotros, porque yo no endeudé la Argentina, ni ustedes endeudaron la Argentina. Los que endeudaron la Argentina son los que siguen hablando que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron y los que nos llevaron a la situación de indignidad. Yo no pienso en los que me apuran, sino pienso en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, tengo que tener el coraje y lo que hay que tener para defender esta querida patria y los intereses que tenemos. Y cuando en el año 2003, 2 años con posterioridad a eso, asume el gobierno del presidente Néstor Kirchner, mi compañero, comenzamos una larga marcha para encauzar al país. Primero, para cubrir la deuda interna que teníamos con millones de argentinos. Comenzamos a generar políticas públicas proactivas y contracíclicas que permitieran generar el crecimiento nuevamente y la industrialización del país y la generación de puestos de trabajo. Resulta casi una obviedad señalar que cuando una deuda adquiere tal magnitud, la responsabilidad no es solo del deudor, sino también del acreedor. Es necesario entonces que se asuma el hecho cierto, verificable y en cierta medida de sentido común de la terrible dificultad que ofrece el pago de esa deuda. Sin una concreta ayuda internacional que se encamine a permitir la reconstitución de la solvencia económica de los países endeudados y con ello su capacidad de pago, sin medidas que promuevan su crecimiento y desarrollo sustentable, favoreciendo concretamente su acceso a los mercados y el crecimiento de sus exportaciones, el pago de la deuda se torna una verdadera quimera. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos. Podemos decir que la Argentina estaba quebrada y endeudada, pero también en este día patriótico, en este día de patria, en este día celeste y blanco, podemos decir que llevamos adelante la negociación de la deuda privada, ahorrando 70.000 millones de dólares que ya no salen de los bolsillos argentinos para seguir pagando esa deuda tan cuestionada. Y también podemos decir que nuestros medios y diarios ya no tienen que sacar más los títulos que decían que llegan los veedores del Fondo Internacional a ver cómo nos portamos los argentinos. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Una deuda que dejó fuera de las ilusiones, de la esperanza y de la vida a millones de argentinos que creían que ya no se podía. Aquella deuda, aquella reestructuración fue también otra vuelta de obligado. Y también, como en esa vuelta de obligado, hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado donde estaban los millones de argentinos. ¿Qué idea tenemos todos acerca de un juez? De alguien que es imparcial entre dos partes y decide, y es neutral frente a las partes, y decide de acuerdo a derecho. Esto no es lo que está sucediendo, a punto tal que autorizó a un banco a pagar a un banco norteamericano, al Citibank, no así al Euroclear, al Eurobank o al Banco de Nueva York,
luego lo desautorizó a pagar, pero ya el banco había efectivizado el pago, y ahora, en el día de ayer, volvió a autorizarlo a pagar, pero solamente por esta vez. ¿Cómo se llama el proceso jurídico donde un juez autoriza a pagar a unos sí y a otros no? ¿Saben qué? Antes que mi gobierno está mi país, mi nación y mi patria. Porque mis nietos, sus hijos y sus nietos no dependen de mi gobierno, dependen de que haya patria y de que haya nación con soberanía, con dignidad, con posibilidades de crecimiento, de educación, de salud y de vivienda. Por eso vamos a seguir trabajando y por eso le pedimos la unidad nacional a todos los argentinos. Tenemos que estar unidos hoy más que nunca.